Soy Miquel Nadal, encantado de saludarte a todos mis contactos de LinkedIn y este es mi segundo LinkedIn Live. Antes he empezado, pero no sé qué pasó por el tema del vídeo y no se veía demasiado bien. Y sí que es verdad, de acuerdo, que muchísima gente me pregunta si todavía tiene sentido hablar de la famosa parte de importancia. Hay un palabra, de acuerdo, dentro del mundo de la productividad que casi todo el mundo menciona en algún momento que se llama importancia. Y la pregunta es, ¿todo es tan importante como dicen? ¿Cómo podemos distinguir lo más importante de otras cosas menos importantes? Pues justamente hoy, de acuerdo, si te quedas, hablaremos de esta temática y ya sin más vamos a adentrarnos un poco en el maravilloso mundo de la importancia. Es verdad que hoy voy a repetir mucho una palabra y esta es importancia, importante, importante, importante. Entonces, antes de nada, de acuerdo, y un poquito también para saludar a todas aquellas personas que están al otro lado de la pantalla, sí que me gustaría conocer, de acuerdo, esto es importante, primero, si me escuchas bien, si se oye todo perfecto, y en segundo lugar, de acuerdo, si te presentas, pues dime un poco qué haces, de acuerdo, de dónde me estás viendo, si te ves de un país concreto, de alguna ciudad, me encantará saber un poquito más sobre ti. Y después también, de acuerdo, si quieres ya participar más en este debate, me gustaría que me dijeras qué es lo realmente importante para ti. No tiene por qué ser algo de trabajo. Sí que es verdad que puede ser que alguien me esté escuchando que sea muy workaholic, muchísimo, pero la idea es que sean personas que me digan qué es lo más importante para ti. Entonces, voy a abrir ahora mismo la pestaña de LinkedIn para ver todas las personas, de acuerdo, que estamos aquí. Y sí que es verdad que esto es un tema muy recurrente dentro del mundo de la productividad personal. Esto lo digo sobre todo porque al final, cuando hablamos de importancia, ahora lo veremos, hablamos de un criterio muy subjetivo. En las empresas es bastante habitual hablar de que esto es muy importante para mí, esto es muy importante para este departamento o es muy importante para una persona concreto. Aquí la clave está en saber qué entendemos por importancia. Y justamente hoy, de acuerdo, vamos a adentrarnos en esta temática, por eso me encantaría que pudieras preguntarme lo que tú quieras y todo lo que no podamos responder, obviamente, en este vídeo, pues te puedes comunicar conmigo, ya sea por el mismo LinkedIn, ¿de acuerdo? Y estaré encantadísimo de poder responderte. Dicho esto, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de importancia en productividad personal, hay que remontarse al famoso Eisenhower, que fue un presidente, ¿de acuerdo?, de Estados Unidos, que tenía una técnica, parecía como inconfundible, que era la mejor técnica de productividad posible. De hecho, es muy probable que todavía la sigas escuchando porque hay muchísimas personas que sigan hablando del tema de la importancia. De hecho, el señor Eisenhower, de acuerdo, tenía una famosa matriz que habrás visto alguna vez, en la cual básicamente identificaba dos factores importantes. Uno era la urgencia y la otra la importancia. Todavía muchísimos talleres, de acuerdo, de gestión del tiempo o algunas clases sobre este tema, se habla bastante de la diferencia entre importante y urgente. Hoy te voy a hablar de mi opinión personal y obviamente me gustaría explicarte un poquito por qué vino todo esto de la importancia y la urgencia. El señor Eisenhower, de acuerdo, toda una autoridad en su momento, es verdad que hizo lo siguiente y es que él vio que en la Segunda Guerra Mundial, es decir, ha llovido bastante desde entonces, esto ya pasó hace bastante tiempo, se dio cuenta sobre todo de que tenía que elegir en base a estos dos criterios, porque al final, en esa época, pues tienes que pensar que no había ni interrupciones, no había tantas notificaciones del móvil, ni existían todavía, tampoco existían otras cosas como, por ejemplo, todo lo relacionado con el mundo de la electrónica y, por supuesto, no teníamos pantallas por la calle o iluminación por la calle. Entonces, es muy importante, de acuerdo, tener en cuenta que en ese momento, cuando se creó la importancia y la urgencia, estaba 100% pensado, de acuerdo, en una situación totalmente bélica en la cual tenías que saber más que el enemigo para saber en qué momento era mejor atacar. Y fíjate que aquí hay un tema muy interesante y es que hemos evolucionado muchísimo y todavía se sigue reproduciendo el mismo patrón. Por ese motivo, de acuerdo, es importante tener en cuenta que la urgencia y la importancia ya no tienen el mismo significado que tenían en aquel entonces. De hecho, para que te hagas una idea, y esto lo dice muy bien aquí Nuria, que nos está comentando, el tema de la importancia es verdad que tiene que ver mucho con la parte más subjetiva. Ahora hablaremos de ello. Y después, en la parte de la urgencia, fíjate que ha evolucionado muchísimo. Antes, lo que era urgente de verdad, era algo que sí que era urgente y que había que hacer en ese momento. Hoy en día utilizamos urgencia como si fuera un comodín. ¿Qué significa? Que todo el mundo es urgente, todos los clientes son urgentes y todo lo que hay que hacerlo para ayer. Como no queremos esto, como no queremos que sea para ayer, justamente veremos otras formas de hacerlo. Ok, voy a ver un poquito también los comentarios que me estás mandando, ¿de acuerdo? Mil gracias, de acuerdo, por participar. Y por mi parte, sí, aquí hablaremos de estos temas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es Nuria, Marcos, ¿de acuerdo? Gente de Guatemala también, de Barcelona, muy bien, fantástico. Toledo, riesgos laborales, Jaime, genial. Ahora hablaremos de ello, ¿de acuerdo? Aquí Luis me pregunta, ¿entender el concepto de importancia y saber aplicarlo? También habla Nuria, por ejemplo, del tema de lo importante para mí es saber organizarme. Es decir, cada una de las personas tiene un concepto diferente de importancia. Aquí hay un tema clave y es que cuando hablamos de importancia podemos hablar a nivel individual o a nivel grupal. ¿Qué significa esto? Que la importancia, ¿de acuerdo?, varía en función de la persona. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si tú trabajas solo para ti, imagínate que no tienes ningún tipo de relación con otra persona, solo produces para ti, evidentemente tu importancia la puedes valorar en base a tu situación personal. Pero hay un tema y es que muchas personas, casi todo el mundo, todos trabajamos en red, trabajamos en conexión. Al final, cuando estás en una oficina, conectas con la persona que tienes justo al lado y su concepto de importancia es ligeramente distinto al tuyo. Lo mismo pasa cuando eres emprendedor y tienes que trabajar con otros emprendedores o otros freelance, que al final lo que sucede es que ellos también tienen otro concepto de importancia. Por lo tanto, es muy importante, de acuerdo, tener en cuenta qué es importante para ti. Obviamente, como dice muy bien Norubi, tiene que ver también con el entorno familiar, ¿sí?, las exigencias, expectativas de cada persona. Pero sí que es verdad que hoy, en este caso, lo vamos a aplicar más al mundo laboral y lo más importante es que todo esto, como siempre, y esto está muy bien, es 100% extrapolable, ¿de acuerdo?, en lo que puede hacer cada persona. Es decir, al final, si tú vives una situación más personal, una situación más dentro de una industria concreta, un sector concreto, obviamente lo puedes también pasar a ese mismo sector. Dicho esto, ¿de acuerdo? Y empezamos un poquito ya punto a punto. ¿Qué tal, Jorge? ¿De acuerdo? Desde Ecuador, muy bien. Nuria también nos pregunta el tema de ¿no crees que la importancia depende de lo que cada uno entiende? Totalmente de acuerdo, es un tema perceptivo, es un tema subjetivo. Hablaremos de ello, pero sí que es importante tener en cuenta que es una palabra que tiene que ver con las percepciones de cada persona y a veces genera muchos malentendidos y muchísimos conflictos. Ok, hemos dicho, ¿de acuerdo?, que la matriz clásica de Eisenhower, que seguramente has visto por LinkedIn muchísimas veces, donde se habla de la urgencia, donde se habla de la importancia, cada vez tiene menos sentido, pero por un motivo, y es que todo es urgente y todo es importante. Entonces, la idea es ¿qué criterios puedo utilizar yo para priorizar? Entonces, la importancia creo que ha perdido mucho valor y hay que especificar qué es la importancia. Por eso es muy importante, de acuerdo, que cuando trabajas con otras personas tienes que saber qué les significa importancia en otros departamentos. Y esto es una pregunta que yo te hago que muchas veces en las empresas no se hace y es, ¿tú le has preguntado a un departamento qué es importancia para ti? Fíjate que la importancia tiene mucho que ver con la misma urgencia. Y también tiene que ver mucho con el tipo de departamentos concretos. Me explico. Por ejemplo, si estamos en una empresa y hay un departamento de investigación y desarrollo, ¿verdad que esa persona que está desarrollando un producto, un servicio, que va a tratar muchísimo tiempo, a lo mejor puede tardar hasta un año en desarrollar ese servicio o ese producto? Es muchísimo tiempo, pero al final, cuando hablamos de investigación, los plazos siempre son largos. En cambio, cuando hablamos de la rama más comercial, que tienes que vender ahora mismo y tienes casi la obligación de vender ahora mismo porque si no, la empresa se va a la quiebra, en ese momento, ¿de acuerdo?, tienes que tomar decisiones al momento. No se vale como el equipo de investigación en tomar, por ejemplo, decisiones al cabo de un año. Esa diferencia horaria de tiempo hace que la importancia para cada uno de los departamentos sea totalmente diferente. Por ese motivo te lo digo, porque a veces tenemos como importancias muy diferentes dentro de las empresas. Entonces, ¿por qué no buscar criterios comunes que definan esa importancia? Verás, en las empresas se hacen muchísimas reuniones sobre muchísimos temas, que se hablan de los KPIs, ahora se hablan de los People Analytics, se hablan de PRL, se hablan de todo tipo de métricas, pero ¿se habla realmente de lo que es importante en cada uno de los eventos o uno de los departamentos? A veces sí, a veces no. Muchas veces no se habla. Se da por supuesto que cada uno sabe lo suyo y el resto como que no tiene muchísima importancia. Entonces, es verdad que los plazos son importantes. Ahora lo decía Jorge por aquí, ¿de acuerdo? Saludo también a Constanza desde Chile. Y es verdad que los plazos son muy importantes, pero aquí hay un tema básico y es que la importancia va mucho más allá de los plazos, porque a veces morimos ahogados por los plazos y los términos que tenemos que entregar las cosas, ¿no? Ahora mismo tenemos que entregar una cosa en un mes y perdemos el foco de lo que realmente es básico para nosotros porque tenemos que entregar algo, vamos a poner el 27 de noviembre de este mes. Como tenemos que entregar algo el 27 de este mes, da igual lo que sea importante. Lo que vamos a hacer básicamente son cosas que tienen que ver con la urgencia. Ok, dicho esto, vamos a empezar
con diferentes criterios de priorización. Este es un tema clave porque verás que muchos de ellos a lo mejor tienen sentido para ti, otros son un poquito diferentes, pero sí que es verdad que la urgencia y la prioridad están bien, pero a lo mejor los podríamos enfocar de otra manera. Entonces, dicho esto, ¿de acuerdo? Vamos a entrar directamente ya en los criterios. Vamos a hablar de los 3 criterios, ¿de acuerdo?, que son básicos a la hora de redefinir la importancia y la urgencia. Obviamente, y esto lo habéis comentado muy bien todos, la urgencia es básica. La urgencia es súper importante, porque al final, cuando algo hay que presentarlo mañana, hay que hacerlo y ya está. Otra cosa es la realidad, o vamos a decir, la urgencia real que tiene esa propia urgencia. Me explico. Urgencia se ha vuelto una palabra comodín para muchísimas personas. Es decir, casi todo el mundo, no sé si tú lo has hecho alguna vez, pero yo confieso haberlo hecho hace muchos años, ahora lo evito a toda costa, he puesto en un email urgente, muy urgente, muy, muy, muy urgente. Confiesa, ¿lo has hecho alguna vez? Puedes escribirlo si quieres, ¿de acuerdo? Entonces, es algo que tendemos a hacer para que nos hagan caso. Como la gente no nos hace caso, lo que tendemos a hacer es poner muy, muy urgente. Entonces, lo que yo te recomiendo sobre todo es que cuando hablamos de urgencias, tenemos que hablar de urgencias reales. Y para ello te voy a poner 2 ejemplos que no tienen que ver directamente con el mundo laboral, pero para que entendamos, ¿de acuerdo?, cómo funciona la urgencia real. Lo que no hay que hacer, lo que no recomiendo, sobre todo para no generar frustración, es poner cosas para ir tirando. Es decir, te pones una fecha para ir tirando. Imagínate que tienes que presentar un informe el día 27 de noviembre de este año y cada semana te pones microtareas, algo pequeñito, para ir tirando a ver si avanzas. Yo esto no te lo recomiendo personalmente. Te recomiendo tener un modelo de productividad, ¿de acuerdo?, que también hablaremos en algún próximo live, y sobre todo que lo vayas chequeando a finales de semana. Esto es lo que se llama también la revisión semanal. Pero es muy importante que solo añadas las fechas que son de verdadero cumplimiento. Es decir, que si pasa esa fecha podemos tener un problema. Siguiendo con los 2 ejemplos, vamos a poner, por ejemplo, la inspección de tu vehículo o la revisión de tu vehículo a nivel estatal, que esto es obligatorio y sabes que si no lo haces puedes tener problemas fiscales o incluso te pueden multar por ello. ¿De acuerdo? En mi caso, personalmente en España, cada año, yo tengo que pasar, por ejemplo, cada ciertos años, hay que pasar esta revisión a tu vehículo. Y como tienes que pasar esta revisión a tu vehículo, sabes que tienes una fecha límite para hacerlo. Si no lo haces, puedes tener verdaderos problemas. Entonces, es muy importante, de acuerdo, que tengamos en cuenta que si no pasamos esa fecha concreta a la revisión de tu vehículo, puedes tener sanciones importantes. Pero esta es real, es decir, esta es auténtica. Si pasa ese día, podemos tener consecuencias. No es una fecha para ir tirando, es una fecha real. Lo mismo pasa si, por ejemplo, te has inscrito a una universidad o te has inscrito a un curso y quieres solicitar una beca para ti. Normalmente estas becas tienen una fecha súper concreta. Por ejemplo, si el 15 de noviembre no has presentado toda la información, tenemos un problema y es que no podremos solicitar esa beca. Bien, hasta aquí todo correcto. Pero fíjate entonces, ¿de acuerdo?, el gran problema que tenemos si no cumplimos con esos plazos. Bien, pues estos son criterios de urgencia real. Y las otras serían lo que llamamos también las urgencias subjetivas, que al final son aquellas cosas que tú te autoimprimes, que te autoexiges para cumplir. Yo esta personalmente no la recomiendo porque la gran mayoría, ¿de acuerdo?, la gran mayoría de urgencias tiene que ver con autoexigencias, con cosas que nos ponemos nosotros mismos, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo ves todo esto? ¿Tiene sentido para ti? Entonces, es muy interesante el tema de la importancia porque hay que redefinirlo por completo. Entonces, saludando un poquito los comentarios, ¿de acuerdo? Doy también hola, bienvenida a toda la gente que está aquí. Y es muy importante, ¿de acuerdo?, el tema de muy, muy urgente para saber definir si es verdad o no esta urgencia. Por lo tanto, evitemos enviar esa urgencia a otras personas, etcétera. A veces nos cansamos de enviar urgencias a otras personas pensando que nos van a hacer más caso, cuando realmente están tan saturados como tú mismo que recibes a diario un montón de correos de mucha urgencia. Ok, hemos hablado del primer criterio que obviamente tiene que ser el temporal, porque al final cuando una cosa hay que hacerla mañana y evidentemente podemos tener un problema real en la empresa, pues hay que hacerlo. Entonces, aquí no habría nada más que decir. Pero sí que es verdad que es importante hacer este criterio entre urgencia real y una urgencia subjetiva. Ok, vamos a ver otras cosas, ¿de acuerdo?, dentro de todo esto y tiene que ver con la siguiente parte. Dentro de urgencia, ¿de acuerdo?, dentro de urgencia, ahí me gusta definir una parte que para mí es esencial y es si una tarea es en serie o no es en serie. Me explico.
Para mí esta es una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de planificarnos. Imagínate que planificas, ¿de acuerdo? Tienes tus cosas, has apuntado un montón de cosas, las tienes en tu papel, hasta aquí todo correcto. Después, ¿qué haces con ellas? ¿De acuerdo? ¿Dónde las pasas? ¿Sí? Se lo dices a otras personas. El tema es, de todo aquello que has apuntado, de todo aquello que tienes anotado en tu papel, ¿cuántas cosas están obstaculizando el trabajo hacia otras personas? Te voy a poner un ejemplo. Tú empiezas el día, ¿de acuerdo? Y tienes varias tareas que tienes que hacer o que consideras que tienes que hacer o que son importantes para ti. Hay algunas que son en serie. ¿Qué quiere decir en serie? Y es que cuando tú, por ejemplo, tienes que hacer una tarea que va en serie con otras personas, estas son sumamente importantes. Imagínate que tú tienes que hacer un presupuesto y ese presupuesto tiene que pasar después para los comerciales. Y los comerciales van a ser tu trabajo y van a ir directamente al cliente y después vamos a hacer una revisión de ese prospecto. Si tú no haces ese presupuesto inicial o esa propuesta inicial, podemos tener serios problemas de que después se haga realidad. Entonces, todas las tareas que sean en serie son unas de las más importantes que hay que hacer primero. Si tu trabajo está obstaculizando el trabajo de otras personas, este es el primer trabajo que deberías hacer, porque si no, lo que va a pasar es que te van a demandar cosas, te van a exigir cosas y esto no está hecho, Miquel, tienes que hacérmelo para mañana. Básico. Y además vas a recibir un montón de consultas, emails que podrías haber eliminado, WhatsApps, llamadas. ¿Por qué no evitarlo? Y por eso hay que actuar directamente con aquellas tareas que son en serie. ¿Me puedes dar tu opinión sobre esto? ¿Cómo lo ves? Es muy importante, de acuerdo, ver que esas tareas en serie a veces acompañan y otras no acompañan. Ok, hemos hablado de la urgencia, ¿de acuerdo? Entre la importancia que tiene entre la urgencia real y la urgencia subjetiva que tú te pones. Y después hemos hablado de un tipo concreto de urgencia que tiene que ver con las urgencias en serie. No bloquees el trabajo de otros compañeros, porque ya no es un tema simplemente de ayudar a otros compañeros, que eso está muy bien, sino para evitar después mensajes que a veces no tienen ningún sentido, que te preguntan cosas. En vez de ir directamente al grano y actuar, es mejor que vayas ahora mismo a las tareas que tienes bloqueadas, que hacen que otras personas no puedan actuar. Ok, hemos hablado de la urgencia, ahora te voy a contar otro criterio que para mí es esencial. Vamos a por el segundo criterio, ¿de acuerdo? Que seguro que tiene que ser básico. Este criterio tiene que ver con la energía mental. No sé si estuviste en el primer live en el cual hablábamos de un mito, ¿de acuerdo? Te recomiendo que lo mires, esto lo publiqué hace poco, es decir, lo tienes también tanto en YouTube como en el mismo LinkedIn. Tiene que ver en que la energía de las personas, la frescura mental con la cual tú puedes enfocar con una tarea es básica a la hora de elegir qué tarea vas a hacer. Voy a poner algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Y me gustaría, si te sientes reflejado, pues escríbemelo, pónmelo en comentarios. Y es que a veces intentamos hacer tareas cuando estamos agotados, estamos cansados. Por ejemplo, imagínate que mañana, ¿de acuerdo? Tienes que hacer una tarea muy importante y dices, bueno, como por la mañana tengo que hacer pequeñas cosas, contestar mensajes de LinkedIn, contestar mensajes de Twitter, por la tarde me voy a poner con aquella tarea más importante. Claro, tú ya sabes que va a llegar la tarde, estarás agotado y después del valle de la muerte, después de haber comido mucho, lo que te pasará es que es muy probable que te cueste concentrarte. Por ese motivo, como te va a costar concentrarte, lo que vamos a hacer sobre todo, y esto es muy importante, es intentar buscar aquellos momentos en los cuales tienes más energía, mucha más energía, y puedes sobre todo concretarte en aquello que tú haces. De verdad, te lo digo con todo el cariño del mundo, si no tienes en cuenta tu energía, aunque quieras, lo desees, no vas a conseguir hacerlo. Imagínate que tienes que hacer un presupuesto muy importante para un cliente o una propuesta o una presentación o tienes que redactar tu próximo artículo en Red, en tu blog, en LinkedIn, donde haga falta. Si decides hacerlo en un momento en el cual no tienes energía, no lo vas a conseguir, te va a costar mucho hacerlo, tendrás que ponerle mucha fuerza de voluntad e incluso es probable que termines odiando aquello que estás haciendo cuando realmente se supone que amas lo que haces y que realmente te gusta hacer este tipo de tareas. Entonces, intenta buscar momentos en el día en el cual tengas energía. No busques momentos en el día en el cual estés cansado y estés agotado. Entonces, es un buen criterio de priorización y es mucho más importante que la misma importancia, que a veces es algo más etéreo, que no sabemos muy bien de qué se trata. Ok,
Esto es otro criterio. Y por último, ¿de acuerdo? Me gustaría comentarte otro criterio que también es interesante hablar de elegir y que tiene mucho que ver con la importancia. Incluso te lo propongo para que sustituyas la importancia y lo cambias por este tercer criterio. ¿Te imaginas de qué criterio estamos hablando? Si crees que sí, ¿de acuerdo? O tienes alguna idea sobre ello, escríbemelo también en comentarios para saber qué criterios tienes en la cabeza o un poquito también para que podamos debatir sobre el tema. Pero sí que es verdad que hay muchos criterios sobre este tema, entonces me encantaría saber también que me pongas cuáles son estos criterios. Pues bien, te voy a comentar cuál es este tercer criterio. Pero sí, por supuesto, escríbelo también en comentarios. Sí, de verdad, me encantará saber tu opinión porque es muy interesante. Tú sabes mucho sobre esto porque al final te pasas priorizando todo el día, absolutamente todo el día. Entonces, bien, el tercer criterio tiene que ver con el impacto. Y cuando hablamos del impacto, lo podemos sobre todo subdividir en dos áreas muy importantes. La primera tiene que ver en el impacto económico y el impacto económico al final tiene que ver sobre todo con que, ok, el impacto de esta tarea nos va a conseguir X dinero, X plata, X pasta, es decir, cuántas cosas nos va a ayudar a conseguir. Por ejemplo, si yo hago esta propuesta concreta, tendré X% de posibilidades de vender más porque habré presentado 3 propuestas comerciales este mes. Esto al final no es importancia, es impacto económico. O si hablas también en temas de ROI, al final puede ser número de ventas generadas, número de leads o prospectos generados y número, por ejemplo, de clics que has conseguido en una publicación que van directamente a tu producto o a tu servicio. ¿Ok? Entonces, dicho esto, el impacto es básico, hay que tenerlo en cuenta. Y el impacto puede ser, como decíamos antes, primero, económico, ¿de acuerdo? Como decíamos antes, que este es muy sencillo, entre comillas, si lo tienes bien medido y tienes una buena estrategia. Y después está, súper importante también, está el impacto humano. Es decir, aquello que vas a hacer, ¿cómo va a influir directamente, por ejemplo, en mi equipo? Mi equipo va a avanzar y eso va a suponer que tengamos más posibilidades de tener más proyectos más adelante. Va a influir, por ejemplo, en el estrés o en la salud, ¿de acuerdo?, de mi equipo. Por ejemplo, hacer algo o no hacer algo puede influir directamente en el estrés y en la salud de tu equipo. Puede ser, no puede ser. Entonces, al final, el impacto tiene que ser sobre todo algo que sea medible o como mínimo lo máximo medible posible. Hay cosas que son difícilmente medibles, lo sé, lo sabes, al final hay cosas que cuestan más, pero muchísimas otras, y cada vez más con el tema de las People Analytics y sobre todo con las mismas datos económicos, es muy fácil saber si algo está siendo realmente impactado, es decir, está siendo con impacto o no lo está siendo. Entonces, resumiendo, hemos hablado de 3 criterios diferentes, otra forma de enfocar la próxima tarea que tú vas a hacer, porque sobre todo lo que quiero ahora mismo que te lleves de esta charla, ¿de acuerdo?, de esta mini charla de LinkedIn Live es, ok, tengo que elegir mi próxima tarea, ¿lo tengo que hacer por urgencia o importancia? Bueno, no exactamente. Antes hemos hablado de los 3 tipos, los voy a resumir súper rápido. El primero es urgencia, ¿de acuerdo? Urgencia, pero sobre todo teniendo en cuenta 2 cosas. La primera es que sean urgencias reales, es decir, que sean de verdad, no que las inventes tú, ¿de acuerdo? U otra persona que te diga que esto es súper urgente y hay que hacerlo ahora. La otra urgencia tiene que ver con las cosas en serie, aquellas tareas que tú haces en serie que pueden bloquear la actividad de otros profesionales de tu departamento o incluso de clientes o proveedores. Después tenemos el segundo criterio que tiene que ver con tu nivel de energía, es decir, cómo te sientes. ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes activo para hacer esa tarea? Hay momentos en el día que no vas a tener esa necesidad de poder hacerlo porque no estarás cansado, es decir, estarás muy bien, y en cambio otros estarás muy cansado. Y la tercera, de acuerdo, como decíamos antes, tiene que ver, eso sí, tiene que ver con la parte de impacto. Y sobre todo impacto dividido en 2 factores muy grandes. El primero tiene que ver en la parte humana, ¿sí? Y el otro tiene que ver en la parte económica. Económica hemos dicho básicamente si consigues clientes, si minimizas ingresos, si aumentas ingresos, si minimizas gastos, si aumentas gastos. Y la parte humana tiene que ver más con todo lo que pasa a nivel humano, como por ejemplo el propio rendimiento de las personas, si se sienten cómodas o no, el bienestar personal. Incluso puedes hablar de absentismo, puedes hablar también de otras cosas relacionadas, por ejemplo, con la rotación que existe. Es decir, hay muchísimas cosas que puedes hacer.
Ok, pues me encantaría saber tu opinión. ¿Qué opinas? ¿De acuerdo? Me encantará saber tus comentarios sobre este tema. Ya sabes que este LinkedIn Live va a circular después más allá, lo vamos a descargar también y va a estar en YouTube para que lo puedas ver en una próxima ocasión. De verdad, mil gracias por todas las consultas que estás haciendo. Me encanta sobre todo saber que todo este tema te puede resultar interesante. Es verdad que al final, cuando hablamos de importancia, hablamos de algo tan personal que cuesta realmente encontrar estos criterios. Pero estos criterios son los que más parecidos son a nivel científico y cómo funciona tu cerebro y sobre todo, y lo más importante, ¿de acuerdo?, es que están adecuados al funcionamiento de tu mente, cómo funciona la organización de tu mente. Pues nada, me encantará saber de verdad cómo funcionan, si son útiles para ti, si son demasiado complejos, si no, hasta qué punto los puedes aplicar tú, qué cosas podrías aplicar y qué cosas no puedes aplicar. Por mi parte, súper contento, ¿de acuerdo? Déjame decirte al final, sí, más que nada para tener toda la información posible, y es que lo primero es que si quieres saber más información sobre estos temas a nivel de criterios, te recomiendo que visites el blog de Morganizer, ¿de acuerdo? Donde puedes encontrar los últimos artículos de neuroproductividad, neurociencia y productividad. Ahí tienes un montón de cosas, ¿de acuerdo? Un montón de recursos. También hay artículos científicos dentro de los mismos artículos para saber más. Hay muchísima información, ¿de acuerdo? Lo tienes 100% abierto. Y por último, para las personas curiosas, hay una página web, ¿de acuerdo? Puedes ir a la página principal de Morganizer, aquí lo tienes en pantalla, Comunidad Neuroproductividad, que es la zona donde pone regalo, y puedes ver una guía muy sencilla, ¿de acuerdo? Una guía de 12 trucos, que es para arañarle tiempo al día y para que tengas una horita más de tiempo y sobre todo lo puedas disfrutar en las cosas, nunca mejor dicho, más importantes para ti. Hasta aquí termina el vídeo de hoy, ¿de acuerdo? Muchas gracias por tu atención. Hemos redefinido la palabra importancia, que no siempre es fácil, es una palabra complicada. Espero que te haya sido útil y ya sabes, si tienes dudas, escribe de verdad, me encantará saber tu opinión. Nos vemos súper pronto. Cuídate. Chao.